importancia de la salud mental. ¿Qué se considera tener salud mental? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien, ¿me Sí, reciben bien? perfecto. Sí, fuerte y claro. Bien, gracias. Bueno, salud mental es un concepto que tiene múltiples variables, ¿no? La salud mental está relacionada con básicamente la capacidad de disfrutar, la capacidad de vivir una vida con proyectos, con desarrollos, con la posibilidad de pensarse con un presente con significado y con un futuro con algún grado de planificación y de objetivos, es decir, la posibilidad de instalarnos en una especie de línea temporal en donde sabemos qué fue de nosotros antes, qué pasa con nosotros hoy y para dónde queremos que nuestra vida se dirija. Yo creo que tal vez sea simplificar demasiado, pero es una idea bastante clara para mí, por lo menos de lo que es la salud mental. Ujú. Diego, tener una buena salud mental es un derecho y como tal hay una ley que lo protege. Y en la República Argentina, ese marco legal, ¿cómo funciona? Por supuesto que no nos vas a contar la ley por completo, ¿no? Pero más o menos, ¿de qué modo tutela que ese derecho no se vulnere y esté firme? Bueno, hay una distancia siempre entre los plexos normativos, es decir, entre las leyes y lo que nosotros vivimos en nuestra cotidianeidad, en la vida diaria. La Ley Nacional de Salud Mental, que fue promulgada en el año 2013, había sido eh, de- digamos, definida por el Congreso de la Nación Argentina en 2010 y promulgada, lo cual quiere decir que se emitió como cuerpo normativo en 2010, pero recién en 2013 se reglamentó, es decir, no me quiero meter en cuestiones normativas que son más propias de un profesional del derecho, pero la ley, una vez que está reglamentada, está en condiciones de ser operativa, ¿no? Eso pasó en mayo de 2013 y señala una serie de cuestiones con las que es muy difícil estar en desacuerdo, porque la verdad es que el texto de la Ley Nacional de Salud Mental es un texto que remite a una cuestión progresista, de pensar la salud mental en varias dimensiones, las problemáticas de salud mental, atenderlas en términos interdisciplinarios, pensando en la salud mental como una instancia integral de la salud en términos generales, como un efecto que está determinado por condiciones sociales, económicas, políticas, es decir, una mirada holística, compleja, muy contemporánea. Insisto, es difícil estar en desacuerdo con el texto de la Ley de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657. El problema, como decía recién, es que hay una distancia siempre entre lo que se desarrolla como texto normativo, como ley, y lo que pasa en la cotidianeidad. Lo Claro. vemos claramente, por ejemplo, con la ley penal, ¿no? Las situaciones punitivas. Uno puede tender a ajustar en términos legales y normativos las penas a los delitos que se cometen y eso no hace que se cometan menos delitos. Bueno, pasa lo mismo con la Ley Nacional de Salud Mental. El texto es muy progresista, es difícil estar en desacuerdo con lo que se plantea, pero del texto de la ley a la práctica concreta es necesario la aplicación de un trayecto de políticas en salud, de políticas sociales, de políticas económicas, que lo que nosotros vemos es que en general no se han cumplido, ¿sí? Es decir, si la ley hubiera sido tomada al pie de la letra, probablemente podríamos decir que la salud mental de los argentinos se encontraría en un nivel superlativo o distinto del que se encuentra hoy. Pero bueno, insisto, no es para ser absolutamente crítico, pero la verdad es que hay una distancia importante Una ley entre una además cosa y otra. que ha sufrido críticas, cuestionamientos, sobre todo por casos conocidos como el de Chano o como el de Felipe Pettinato, sobre todo por el tema de las internaciones. ¿Cómo ves esa parte? Lo que pasa es que la ley lo que plantea es algo que no es ajeno a ningún abordaje. Yo me desarrollo en el campo de la psicoterapia, ¿no? Del tratamiento psicológico. No hay ningún tratamiento psicológico, cualquiera sea la índole de ese tratamiento, es un campo muy complejo, muy variado, pero desde el psicoanálisis hasta la terapia gestáltica, hasta la terapia sistémica, la terapia cognitiva,
cualquier abordaje en salud mental está, en términos generales, de acuerdo con la idea de que la internación psiquiátrica es una instancia a la que no hay que recurrir de primera mano, digamos. La internación psiquiátrica, la restricción del régimen de libertad, de ambulamiento que implica la internación psiquiátrica, la estigmatización, la institucionalización en una institución total como es un hospital psiquiátrico, es siempre una instancia a la que hay que recurrir cuando no hay ninguna otra posibilidad. ¿Ok? En eso estamos de acuerdo, desde la ley hasta cualquiera de los profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud mental. Ahora, lo cierto es que también no hay una articulación a nivel Estado, a nivel servicios de salud, ya sea públicos o privados, como para abordar las problemáticas de salud mental y poder agotar todas las instancias que se requieren previas a la instancia de internación, ¿no? Entonces nos encontramos después, por supuesto, con situaciones en donde las familias se ven desbordadas, los sistemas de salud no pueden dar respuesta y intervienen otras agencias del Estado, como por ejemplo las agencias de seguridad, como fue el caso tan razonado que vos mencionabas recién, Almudena, de Chano, ¿no? Donde interviene una agencia de seguridad en donde muy probablemente el personal de seguridad que interviene en una crisis subjetiva como la que parece que vivió este muchacho, no está en condiciones, no tiene los elementos, no tiene el entrenamiento que se requiere para abordar esto. Y esto excede mucho a la Ley Nacional de Salud Mental, porque como yo decía, me parece, yo pienso esto, ¿no? Una cosa es lo que la ley describe y otra cosa es después lo que el Estado, a través de sus agencias, está en condiciones de articular y de desarrollar para cumplir eso que está descrito y normatizado en una ley. Diego, muy bien explicado, es cortito el tiempo de nuestro programa, da para seguir charlando, prometemos hacerlo, pero queríamos tener un destello de este tema tan importante para nosotros en el mes de la salud mental. Gracias por haber estado en Cada Domingo, te mandamos un saludo, muy amable. Muchas gracias, Diego. Buen domingo, muy amable. Igualmente. Gracias. Diego